tejido conectivo. Hemos dicho que el tejido epitelial era un tipo básico. ¿Por qué? Porque el tejido epitelial, ¿hemos visto? No tiene matriz. Es algo especializado, no tiene matriz. ¿No? Entonces vamos a ver el tejido conectivo. Es el segundo tipo básico de tejido. Vamos a repasar un poquito esta parte que ya hemos visto. Normalmente todo tejido tenía dos cosas en ello: células y la matriz extracelular. ¿Cierto? Y todos los tejidos se caracterizan por eso. En el caso del tejido epitelial, lo que lo caracteriza son sus células y sus modificaciones. En el tejido conectivo va a haber células y matriz. Pero en el tejido conectivo lo que lo va a caracterizar va a ser su matriz. Su matriz es abundante y con ciertas características que no hay en otros tejidos. ¿No? Esto es lo que identifica al tejido conectivo. Y la matriz va a tener dos cosas. Hemos dicho que tenía una parte orgánica e inorgánica. La parte inorgánica básicamente es agua y electrolitos. Pero la parte orgánica contiene dos cosas: la matriz amorfa y la matriz fibrina. Entonces, ahí están las células, eso vamos a verlo después. Pero lo que caracteriza este tejido es la matriz. Dos cosas básicas: fibras y la sustancia fundamental, amor. Las fibras soportan estiramiento. El tejido conectivo puede soportar estiramiento. Un ejemplo de tejido conectivo son los tendones, las fascias, ¿no es cierto? Creo que están haciendo músculo, ¿no? Hay fascias de revestimiento del músculo, ¿no es cierto? Que revisten y soportan fuerzas de estiramiento. Y la matriz fundamental amorfa soporta fuerzas de compresión. Entonces vamos a estudiar. ¿Qué funciones tiene el tejido conectivo? Varias. Primero, mecánica. Sostén estructural. Forma parte de los órganos, rellena los espacios dejados por otros tejidos. Metabólico, porque hemos dicho que nutre los tejidos avasculares como el epitelio. Siempre que hay un tejido avascular, siempre a su lado va a haber tejido conectivo con vasos sanguíneos que van a nutrir a ese tejido vascular. Segundo, participa en la regeneración o reparación. En algunos casos solo va a formar cicatrices, en otros va a formar inflamación. Metabólica, porque tiene numerosos vasos sanguíneos, va a haber intercambio de nutrientes, todo eso. Se pueden almacenar sustancias, como el tejido adiposo, por ejemplo, que va a almacenar triglicéridos. Y defensa, porque va a haber parte o muchas de las células del sistema inmunológico se ubican en el tejido conectivo. Va a ser su lugar final. ¿No? Entonces, ¿cómo se clasifica el tejido conectivo? Vamos a ver la clasificación. Ese cuadro es un poco confuso, ¿no? Vamos a hacer un esquemita más sencillo. Entonces, el tejido conectivo se divide en dos grandes grupos: el del adulto y el del embrión. Porque son muy diferentes en el embrión y en el adulto. En el embrión hay dos tejidos conectivos bien definidos: el tejido conectivo mucoso y el segundo tejido conectivo, que es el tejido conectivo propio del embrión, que se va a llamar el mesénquimo. ¿No? Y en el adulto se va a dividir también en dos. Uno, el tejido conectivo propiamente dicho, y el tejido conectivo especializado. El tejido conectivo especializado son tipos de tejido conectivo que se han modificado para ciertas funciones. Por ejemplo,
el tejido óseo. Su matriz se ha mineralizado para ser duro. O el tejido cartilaginoso. Se ha especializado su matriz en tener mucha agua y resistir la compresión. O el tejido sanguíneo, por ejemplo, donde su matriz se ha especializado. Si no quieren hacer clases, se salen, chicos. ¿Ah? Tejido sanguíneo, donde su matriz se ha vuelto líquida para circular toda la sangre. Los demás tejidos, la matriz es medio amorfa, en el sanguíneo es líquida totalmente. O, por ejemplo, el tejido adiposo, donde se ha adaptado para almacenar energía. Acá también se puede agregar al tejido linfoide, ¿no? Y se ha especializado en la defensa del organismo. Y el tejido propiamente dicho se divide en dos grandes grupos. El tejido conectivo laxo y el tejido conectivo denso. Y el tejido conectivo denso se ha dividido en dos grandes grupos. El tejido conectivo denso regular y el tejido conectivo denso irregular. ¿Ya? Entonces, así se divide el tejido conectivo. El tejido embrionario solo está embrionario, obvio. ¿No? El tejido mucoso solo se encuentra en el cordón umbilical. Forma lo que se llama la gelatina de Wharton, ¿no? Tiene células mesenquimales embrionarias y muchos glucosaminoglicados y agua. Es muy generoso. El mesenquima, en cambio, es el tejido conectivo propio del embrión. Ocupa todos los espacios dejados por todos los otros tejidos. Y además es el origen del tejido conectivo del adulto. Todos los tipos de tejido conectivo del adulto se originan en el mesenquima. Como he hecho en biología, he hablado del mesenquima bastante, ¿no? Y luego está el tejido conectivo propiamente dicho y especializado. Entonces, antes que entremos en su clasificación, vamos a hablar más de la matriz, para que de eso regresamos a esta parte y lo entiendan mejor. ¿Ah? Porque esta es la parte, o sea, en el tejido conectivo, su matriz se ha especializado. Su matriz es lo distintivo, lo característico. Sus células, algunas sí, pero lo más característico es su matriz. En su matriz hemos dicho que hay una parte inorgánica, agua y iones. La parte orgánica va a formar la sustancia fundamental amorfa, una sustancia gelatinosa, que va a contener glucosaminoglicados, eso vamos a ver. Pero va a tener una parte más formada, se va a llamar forme o fibrilar, porque tiene fibras. Aquí vamos a encontrar fibras de colágeno, fibras elásticas y fibras reticulares. ¿Ya? Hablamos de esto y luego volvemos a la clasificación del tejido conectivo para que entiendan. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar primero de las fibras. El tejido conectivo tiene tres tipos de fibras. Fibras de colágeno, que son las más abundantes, fibras elásticas y fibras reticulares. Vamos a hablar de las fibras de colágeno. Todas las tres tipos de fibras son sintetizadas fundamentalmente, en su mayor parte, por los fibroblastos o modificaciones de esta. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de las fibras de colágeno. Las fibras de colágeno, el colágeno es una glucoproteína.
considera la proteína más abundante del tejido conectivo en general, es la proteína más abundante de nuestro cuerpo, ¿no? Si tú hierves el colágeno, normalmente al enfriarse deja una sustancia gelatinosa, ¿no? No han hecho hervir patitas de pollo, ¿no? Y deja, ¿cómo queda? Como gelatina se enfría, ¿sí? Eso es por la cantidad de colágeno, ¿no? Igual ¿cómo se llama? La gelatina tiene también, ¿no? Colágeno. Normalmente en el tejido son fibras, son alargadas, que se caracterizan porque no tienen un final, ¿no? No se ve dónde inician, dónde terminan. Gruesas, toscas, medio pesadas, acidófilas, ¿no? Normalmente se ven así, como este, ¿no? Desordenado. Esto parecen tallarines que estarían sueltos, así, ¿no? De color rosado. Esta es una tinción especial que podemos verla más adelante. Ahora, en la microscopía electrónica se ven así, alargaditas, y con un patrón estriado característico, pero solo en la microscopía electrónica. ¿Cuál es la función de las fibras de colágeno? Soportan estiramiento. Son inextensibles. Como si tú jalaras un cable de metal, ¿no? Es inextensible. Resiste la tensión del estiramiento. Y le da flexibilidad. Entonces, va a haber varios tipos de colágeno, pero vamos a empezar. El más conocido, digamos, es el que está en los tendones. Este es un corte de músculo, ¿verdad? Aquí termina el músculo y empieza el tendón. El tendón está formado por fibras de colágeno, varias fibras de colágeno agrupadas. ¿Verdad? Todo esto es un grupo de colágeno, fibras de colágeno, ¿no? Y de ese grupo cojo todo esto y saco una fibrilla. Una fibra de colágeno está formada por fibrillas de colágeno. Es como una soga, ¿no? La soga está formada por varios hilitos, ¿no? Algo así. La soga entera es una fibra de colágeno. Y cada hilito es una fibrilla de colágeno. ¿Se entiende? Pero si yo corto la fibrilla de colágeno, así, la corto, a su vez está formado por subunidades. Entonces corto el hilo y lo veo al microscopio, vería que está formado por hilitos más finos. Cada hilito más fino se llama tropocolágeno o molécula de colágeno. Esta es la fibrilla de colágeno, la fibra de colágeno, pero esta es la molécula de colágeno. ¿Ya? Y la molécula de colágeno o tropocolágeno resulta ser una triple hélice. Son cadenas alfa, cada una de estas es una cadena alfa enrollada en espiral. Entonces, cada molécula de tropocolágeno o de colágeno está formada por una triple hélice alfa. Pero no es continuo. Vean, acá vemos, esta sería una molécula de tropocolágeno. Empieza acá, termina acá. Empieza otra, empieza otra. O sea, no es continuo, ¿no? Tiene espacios. Y esos espacios son los que se ven en la microscopía electrónica como patrón estrella. ¿Ya? Cadenas alfa, ¿no? Esto es una cadena alfa. 3 cadenas alfa enrolladas forman una molécula de tropocolágeno o molécula de colágeno. Las moléculas de colágeno se agrupan varias, ¿no? Se juntan y forman una fibrilla de colágeno. Las fibrillas de colágeno se agrupan y forman una fibra de colágeno. Igual acá, vemos, esta es una fibrilla de colágeno. El individuo liso va a estar formada por, cada uno de estos es una molécula de tropocolágeno. Cojo una molécula de tropocolágeno y es una triple hélice. En promedio, las moléculas de tropocolágeno miden 300 nanómetros. Cojo la fibrilla y es una triple hélice. Si cojo una de la cadena alfa, veo que es una cadena de amino ácido. ¿Se entiende? La glicina es la molécula el aminoácido más abundante. Se dice que más o menos uno de cada 3 aminoácidos es glicina. O sea, por lo menos el 30% de los aminoácidos es glicina, ¿no? Y muchos de sus aminoácidos están hidroxilados, porque hay hidroxiprolina, hidroxilicina. Ahora,
cadenas alfa son diferentes o pueden ser iguales, ¿vale? Pero en general hasta ahora se han descubierto que hay 42 tipos de cadenas alfa. Basta que varíe un aminoácido y es una cadena alfa diferente. Entonces, hasta ahora se han descrito 42 tipos de cadenas. Y esos 42 tipos se combinan entre sí, ¿no? Puede haber una cadena alfa 1 con una alfa 2 y una alfa 5, ya es un tipo de colágeno. Una alfa 40 con una alfa 10 y una alfa 1, ya es otro tipo de colágeno. Y hasta ahora se han descrito 29 tipos de colágeno. Hay 42 tipos de cadenas alfa y 29 tipos de colágeno. Normalmente se les ha puesto nombres del 1 hasta el 29, los números romanos, de acuerdo a cómo se fueron descubriendo, ¿no? El colágeno 1 se descubrió primero, luego el 2, el 3 y así, ¿no? ¿Hasta ahí se entiende? Esta creación es medio compleja, ¿no? Pero si las tres cadenas alfa son iguales, todas son alfa 1, sería una cadena homotrimétrica. Si 2 o 3 son diferentes, heterotrimétrica. Ahora, algunas cadenas, no todas los colágenos forman fibras. A veces, por ejemplo, pueden formar redes, pueden formar fibrillas, ¿no? Pueden formar membrana basal, que es el tipo 4 sobre todo, ¿no? Pero esta parte es más importante, los tipos de colágeno. Hay 29, si bien es cierto, pero estas son las más importantes, las primeras 4. ¿Ya? Los tipos de colágeno. La tipo 1 es la más abundante. El colágeno tipo 1 es el tipo de colágeno más abundante, por eso sería la proteína más abundante de nuestro cuerpo. O sea, el colágeno como tal es la proteína más abundante, pero de todos los tipos de colágeno, el tipo 1 sería la proteína más abundante de nuestro cuerpo. ¿Dónde lo encontramos? En la dermis, en el cartílago adiposo, hueso, tendón, dentina. Normalmente se ve así rosa. ¿Quiénes lo producen? Por ejemplo, los fibroblastos o sus modificaciones, osteoblastos, coloblastos. Su función, resisten el estiramiento, son inextensibles. El cartílago tipo 2 se encuentra solo y solo en el cartílago, hialino y elástico, en ningún otro tejido más. El cartílago tipo 2 es casi sinónimo de cartílago, ¿verdad? El colágeno tipo 2, casi sinónimo de cartílago. Hialino y elástico, ¿no? Lo producen los condroblastos, y a diferencia de este colágeno, este resiste a la compresión o la presión, porque se hidrata a su alrededor mucho, no lo puedes comprimir. ¿Hasta ahí se entiende? El tipo 3 es un subtipo de colágeno muy finito, que está en algunos órganos, como el músculo liso, las arterias, y todos los órganos linfopoyéticos y hematopoyéticos. Vaso, hígado, riñón, ganglios, ¿no? Que normalmente no se tiñen con tinciones normales. No se pueden ver con tinciones normales. Necesitan teñirse con plata. Solo se tiñen con plata. Por eso se dice que este colágeno tipo 3 es argirófilo, porque se tiñe con plata, argirófilo. ¿No? Y su función es que este colágeno forma un esqueleto tridimensional de estos órganos. Es como si formara, ¿alguna vez han visto la malla de metal de vuestro mano cuando lava? Son mallitas de metal. Es resistente, ¿no? Tiene su forma. Igual, forma un esqueleto así tridimensional. Sobre eso se adhieren las células. Forman el hígado, el vaso. Por eso es que el hígado, el vaso y estos órganos tienen forma, pero si tú lo comprimes se rompe con la célula. Porque no tiene un esqueleto cartilaginoso, oso, sino fibras reticulares. ¿Quiénes la producen? Las células reticulares. Las células reticulares son un tipo de fibroblasto. Un fibroblasto modificado. Y el último, digamos más frecuente, porque hay varios subtipos, como les he dicho, el tipo 4. El tipo 4 se encuentra sí o sí en la membrana basal. También es argirófila, se tiñe también con plata, ¿ya? Pero esta se puede teñir con tinción paz, ¿ya?
ahí se ha entendido? Ahora, claro, los 29 tienen funciones, ¿no? Pero estas son las más comunes. Los demás son como que más restringidos a ciertas funciones muy específicas. Como el colágeno tipo 6, por ejemplo. El tipo 6 son fibrillas de anclaje, hemos dicho, en la membrana basal. El tipo 7 también. Ahora, la síntesis de colágeno. ¿Quién lo sintetiza? ¿El fibroblasto o sus células modificadas? Algunas células musculares lisas, ¿no? Células de músculo liso. Como cualquier proteína, se va a sintetizar a partir de su ARN mensajero. Y casi siempre se sintetizan como tropocolágeno, como una molécula grande que se va a cortar. Entonces, primero va a haber la formación a partir del ARN mensajero, ¿no? Una cadena alfa se sintetiza. Las cadenas alfa siempre tienen un péptidos de más en los extremos. Se llaman los péptidos señales. Luego, un paso importantísimo se llama hidroxilación. Es agregarle grupos hidroxilo a algunos aminoácidos. Como la prolina, ¿no? La prolicina. Va a haber hidroxiprolina, hidroxilisina. Este paso es fundamental. Está regulado por la vitamina C. En ausencia de vitamina C no se produce. Y si no se produce hidroxilación, esas fibras de colágeno son disfuncionales. Eso pasa en una enfermedad que se llama escorbuto. Escorbuto es deficiencia de vitamina C. Es inusual en nuestro época, porque el acceso a la vitamina C es incluso las bebidas gaseosas ahora tienen vitamina C, ¿no? Pero antes, los marineros, por ejemplo, pasaban mucho tiempo, ¿no? Entonces, obviamente las verduras y las frutas se acababan pronto, ¿no? Los echaban a perder. Casi siempre su dieta consiste en pan y carne, ¿no? Entonces, como no consumían vitamina C, estaban largos periodos de tiempo en el mar, desarrollaban esta enfermedad, el escorbuto. Nuestra tarea va a ser revisar en qué consiste, qué síntomas del escorbuto. Como les digo, no, ya no se ve mucho en nuestra época, pero sí podría ser en algunos casos de pobreza y de desnutrición extrema, ¿no? Entonces, ese es uno de los pasos. Es dependiente de la vitamina. Entonces, la vitamina C regula síntesis de. Luego se les agrega algunos carbohidratos, ¿no? Y todo esto se secreta. Afuera se cinden los péptidos de más que estaban y las moléculas de tropocolágeno empiezan a polimerizarse. Se unen varias y ya no van a formar moléculas de tropocolágeno o colágeno, sino ya fibrillas de colágeno, ¿no? ¿Hasta ahí se ha entendido? Entonces, hemos visto el primer tipo de fibras, las fibras de colágeno, que de hecho son las fibras más abundantes. Vamos a ver el segundo tipo, las fibras reticulares. Ya hemos visto que las fibras reticulares básicamente son colágeno tipo 3. Están formadas por dendritas de colágeno tipo 3. Forman parte de los órganos hematopoyéticos, como la médula ósea, linfopoyéticos como el vaso. El timo no tiene, el timo es uno de los órganos linfopoyéticos, es el único órgano linfopoyético que no tiene fibras reticulares. ¿Ya? Todos los órganos linfopoyéticos. ¿Quiénes son órganos linfopoyéticos? Los ganglios, por ejemplo, el vaso, ¿cierto? Pero no el timo, ¿no? Algunos glándulas endocrinas como la hipófisis o el hígado, ¿cierto? Y la capa reticular o lámina reticular. ¿Quiénes los sintetizan? Fibroblastos, algunas células musculares lisas, las células de Schwann y los sistemas nerviosos. Ahora, en los tejidos linfoides, como el vaso y el hígado, los sintetizan las células reticulares. Las células reticulares son células o fibroblastos modificados, especializados, que solo sintetizan fibras reticulares, ¿ya? Como les dije, normalmente no se ven con función normal. Necesitan ser impregnados con plata. También son PAS positivas, porque recuerden, son glucoproteínas. El colágeno es una glucoproteína. Y normalmente se ven negras, son argiógenas, ¿no? Entonces, estas son las fibras reticulares, teñidas con plata, esas líneas negras quebradas.
profundizar en fibras reticulares porque es un tipo de colágeno, ¿no? Ya hemos visto cómo se sintetiza y todo eso. El tercer tipo van a ser las fibras elásticas. Las fibras elásticas son fibras también, que a diferencia del colágeno, estas sí son extensibles. Se pueden estirar. Y cuando cesa la fuerza que las estira, vuelven a su posición inicial. Como un elástico, ¿no? Tienden a volver a su posición inicial. Son más delgadas que el colágeno, ¿no? Siempre están mezcladas con el colágeno, solo que no siempre se pueden ver. Su estructura es un núcleo central de elastina, es una proteína medio gelatinosa, que sería esta, y fibrillas o microfibrillas de fibrilina alrededor. Esta es una molécula de elastina. Y bueno, en tamaño están más o menos así, ¿no? Son tortuosas. Soportan estiramiento. Estas se tiñen con hematoxilina, pero no se ven tan bien, como son delgaditas, no se ven tan bien. Pues a veces necesitan tinciones especiales, como Rinsmot, Aberhart, no sé. ¿Dónde lo encontramos? En la aorta, por ejemplo, en las arterias elásticas. Hay un grupo de arterias que se va a llamar elásticas. En el pulmón, en el tejido intersticial del pulmón. En el ligamento amarillo de la columna vertebral y en el cartílago elástico. Por ejemplo, el pulmón, la inspiración es activa, a través del diafragma. El pulmón se va a distender. Las fibras elásticas de los tabiques interalveolares se van a estirar. Cesa la contracción del diafragma y las fibras elásticas van a volver a su posición inicial y el pulmón va a retroceder a su tamaño inicial. Entonces, el retroceso elástico. Por eso es que la inspiración es activa, la expiración es pasiva. ¿No? Ahora, uniendo estas fibras elásticas, va a haber algunos aminoácidos. Aminoácidos que solo se encuentran en las fibras elásticas, no hay en otros. Estos son dos, la desmosina y la isodesmosina. Unen o anclan moléculas de elastina entre sí. ¿No? Entonces, cuando están en reposo, las moléculas de elastina están así, ¿no? Dispuestas, disgregadas, pero unidas. Y cuando tú las estiras, se alargan unidas. Entonces, la tensión, esta transmite la tensión a esta, ¿no? Como una malla, ¿no? Elástica. Cesa la fuerza y se relaja. Ahora, hay una enfermedad en donde las microfibrillas de fibrilina están alteradas. ¿No? Se llama síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan tiene unas facies características. Son pacientes muy altos, flacos, con las manos muy largas, sus dedos son muy largos. Y típicamente estos pacientes sufren de ciertos problemas en los tejidos que contienen fibra elástica, porque es disfuncional, ¿no? Por ejemplo, su aorta suele sufrir coartación de aorta, rectus excavatum y otros problemas, ¿no? Es por una mutación en el gen que produce la fibrilina. Entonces, algunas diferencias entonces, entre el colágeno